Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, martes, día 27 de septiembre, con el futuro del mini S&P 500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el análisis de hoy, gracias al apoyo de DarwinX, al canal y a la escuela. Bien, titular de hoy. Vemos un poco después de las duras caídas de la semana pasada, llegando a esos mínimos anuales. Estamos viendo, pues de momento, leves correcciones tras llegar a ese soporte, unas correcciones que ya de alguna forma era un escenario previsto, pero que de momento pues nos hemos quedado ahí cerquita de esos niveles y de momento sin grandes movimientos. Ahora lo veremos en los gráficos. Como siempre, antes recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, echemos también un vistazo al calendario económico de hoy, donde vamos aquí a la página web de Investing para ver. Tenemos media hora después de la apertura americana, en España 4 de la tarde, hora española peninsular, la publicación de dos datos que son relevantes: confianza del consumidor de The Conference Board y venta de viviendas nuevas. Así que atentos a la primera media hora, que puede haber un poquito más de volatilidad. Venga, vamos ya a los gráficos, empezando con el futuro del mini S&P 500. Hoy realmente pocas cosas os puedo contar, es que fijaros, ahora primero vamos al gráfico diario para ver un poco el contexto de la vela del día de ayer. Aquí lo vemos, sesión de ayer bajista, pero que mantuvo los mínimos anuales como soporte y aguantando ahí esa zona por el momento. Estamos viendo en la jornada de hoy ligeras subidas, pero que aunque parezca mucho, estamos todavía dentro de esa zona de lateral, un poco de pequeña corrección, de pequeño rebote, típico, clásico, probable, ¿no? Esperado al alcanzar una zona tan importante de soporte. Aquí en el gráfico menor de 4 horas, pues lo que os decía, fijaros un poquito, ahí estamos. De momento, de todo ese tramo bajista en gráfico de 4 horas, desde los máximos aquí de la jornada del día 21, 3.930 aproximadamente, de momento una corrección del 23,6, nada, pequeño rango que se está formando, una consolidación, ya tenemos un lateral confirmado en este cortísimo plazo de lo que llevamos de semana, con una posibilidad en el S&P 500 de una corrección a la zona del 38,2%, aquí en los 3.760 aproximadamente. Sería una corrección técnica un poquito más profunda de lo que llevamos hasta ahora, y si el precio llegara a superar esta zona, pues tendríamos que enfrentarnos con esa resistencia de los 3.825 aproximadamente, donde tiene ese 61,8%, donde tiene ahí esos mínimos que dejó el precio en esas sesiones del 19, 20 y 21 de septiembre. Sería la siguiente resistencia a tener en cuenta, y un nivel que un poco mantendría esa última estructura bajista. Por tanto, mientras el precio esté por debajo de esta zona de resistencia 3.825, la estructura sigue siendo completa a corto plazo, en estos marcos temporales menores, sigue siendo bajista. Bien, bajamos al gráfico de una hora para ver más detalles. Aquí ayer comentábamos de ese último impulso bajista que de alguna manera desglosábamos en dos, esta zona aquí, este movimiento bajista un poquito desde el primer impulso y luego el siguiente. Pues este segundo, que aquí se ve en el gráfico de una hora, vemos que estamos en el 38,2, con esa, igual comento, esa posibilidad, ese escenario abierto de un incremento de la corrección superando esos máximos de la semana, que los tenemos aquí en la zona de los 3.727 aproximadamente, y que en caso de superarlo nos iríamos aquí a esa zona de los 3.767 y luego ya a la resistencia mayor, nivel que mantiene esa estructura bajista, que fijaros que coincide ahora mismo con la media de 200 en este marco temporal de una hora. Como niveles también a considerar, más así intradiarios, he marcado los mínimos del día, que los encontramos aquí, y luego esta zona de aquí, ¿vale? Un pequeño soporte que se ha formado en la sesión europea, que lo veremos mejor en 15 minutos. Fijaros cómo el precio ha dejado aquí en la sesión asiática una resistencia que venía de estos máximos que dejó el precio ayer ahí antes del cierre americano, ese nivel de los 3.695 aproximadamente,
que ha sido ahí resistencia durante toda la sesión asiática y que una vez superado el precio, al volver ahí en la sesión europea, un poco avanzada, ha aguantado como soporte. Por tanto, tenemos aquí un nivel que es interesante pues considerarlo para la sesión intradía de hoy. Y fijaros cómo está dejando ahí, ¿no?, de momento un pequeño rango. Veremos cómo termina encajado entre los máximos semanales y este nivel. El siguiente, un poquito, porque son los mínimos de la sesión de hoy en los 3.686,87 aproximadamente, el siguiente soporte, y luego ya pues esos mínimos anuales y de la semana, que vienen de la jornada de ayer. Bien, vámonos al Nasdaq, gráfico diario, ahí también vemos esa llegada de nuevo ayer a la zona de los mínimos anuales aproximadamente, sesión también bajista, pero que hoy también vemos un poco pues ese inicio del rebote después de tantas caídas. Y aquí en el Nasdaq, el gráfico de 4 horas, más allá de marcar lo que ayer marcamos, estos retrocesos de FIBO desde los máximos del día 21, un poco con esas dos resistencias importantes. La primera, que ya fue alcanzada ayer, ayer lo comentábamos, ahí teníamos una zona de mínimos, coincidía ahí cerquita del 38,2%, pues ayer el precio llegó ahí a testear esa zona, 11.500, no llegó a los 75, pero se quedó ahí cerquita, en la media de 20, y ahí encontró resistencia, giro desde esa zona, y está dejando unos mínimos crecientes, que lo he marcado, lo veremos mejor en el gráfico de 1 hora, porque bueno, pueden ser también interesantes como soporte. Hemos visto en la jornada de hoy una vuelta a atacar esa zona de los máximos, cerquita de los máximos semanales, pero nada, de momento no ha podido con esa zona. Si conseguimos superar los máximos de la semana, ahí en los 11.550 aproximadamente, podríamos ver una llegada a la zona de los 11.800 aproximadamente, que tiene esa resistencia del 61,8% de toda la caída desde los máximos del día 21. Y es un nivel que también mantiene un poco esa estructura bajista última que se ha formado al perder esos mínimos de la sesión del 16, 19 y 20 de septiembre. Con lo cual, nivel también muy importante este nivel de aquí. Pero atentos, porque si rompemos la probabilidad de que vaya a buscar esta zona pues es alta. En gráfico de 1 hora vemos lo que os comentaba, esta directriz alcista, que no soy de trazar excesivas directrices. Básicamente me gustan las que tienen un poco esos terceros toques, ¿no? Esa un poco ratificación de la directriz, y esta pues cumple ese parámetro. Teníamos los mínimos de la sesión del viernes, con esos mínimos que dejó el precio en la sesión de ayer y un poco en la arrancada de hoy. El tercero, que de alguna manera ratifica la directriz. Teníamos esos 2 puntos, 2 mínimos crecientes, y el tercero, con lo cual tenemos una directriz alcista ratificada, un poco especie de triangulín alcista que se está formando en la zona de mínimos anuales, y también como soporte un poco el mismo nivel que hemos comentado en el SP, esos máximos de la sesión asiática que luego han sido rotos y testeados como soporte en la sesión europea. Ahí tendríamos la siguiente zona a considerar de soporte, 11.415 aproximadamente, mínimos de la jornada, ahí en ese otro nivel, y los máximos de hoy, que coincide con un poco los máximos de ayer, ahí cerquita esa resistencia relevante. Si el precio consigue superar esta zona, pues con altísima probabilidad nos vamos a la zona de los 11.700, 11.800, donde también se encuentra la media de 200 en este marco temporal de 1 hora. Así que importantísima zona también, que de alguna manera mantiene esa estructura bajista. Se hace probable que el precio consiga romper esta zona y nos vaya aquí, al igual que con el SP500, y aquí sí que ya se decidirá todo. Si aquí se nos da la vuelta, la continuación bajista seguirá vigente, podríamos volver a atacar los mínimos anuales y ahí tendríamos ya una estructura de suelo en ese nivel de soporte mayor, y un poco se decidiría lo que pudiera ocurrir en los próximos días. Así que atentos a esta zona, 11.500, 11.550 en el Nasdaq, nivel muy importante en la jornada de hoy, en el caso de que fuera superado, y también como zona de resistencia ya misma para posibles giros, dependiendo un poquito de cómo reacciona el precio en esa zona. Así que nada más, vamos a marcar ya estos niveles para la sesión de hoy. Que tengáis una buena jornada, buen trading y hasta mañana.